Muy buenas tardes, queridos hermanos. Este es un honor para mí estar con ustedes en la clase número 3 de las semillas de esperanza. Hoy veremos cómo el reino de los cielos es claramente conquistado y veremos cómo lo hizo Jesús. Jesucristo fue un gran ejemplo de discipulado y multiplicación. Ya lo veremos. Entonces Jesús, un ejemplo de discipulado y multiplicación. Objetivos. Identificarse con el Señor Jesucristo es el discipulado. En el discipulado propiamente tal de todo lo que Jesucristo hizo. Recuerde que Jesucristo lo hizo por 3 años y medio. 2. Tomar los patrones del Señor Jesucristo para discipular. Ese es el objetivo de esta reunión, de esta clase. Bueno, primero que nada, partiendo con copiar el ejemplo de la multiplicación, que no es grandes multitudes. A diferencia de lo que muchos piensan, Jesucristo vino a hacer unos pocos discípulos. De hecho, hizo 12 y después 70. Y después llegaron a 120 en total, que fueron los que estuvieron para el Pentecostés, pero no fueron tantos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús entonces? Jesús hizo amigos. Hizo gente que decía amén a Dios y a su fe. Pero a tal punto no era simplemente un amén, eran personas que estaban dispuestos a morir por lo que Dios y Jesucristo mismo les había llevado, que era la luz del cielo, era el reino de Dios en la tierra, era la esperanza para un mundo mejor, es la esperanza para un mundo mejor. Pero en ese tiempo Jesucristo le estaba predicando la esperanza para ese mundo, que fue la esperanza para todo el mundo posterior. Aunque lo seguían grandes multitudes, no se dejó engañar por la fama, ni tan solamente se dedicó a unos poquitos, con los cuales vivía, dormía, comían y oraban juntos. Y los más cercanos eran 3, ni siquiera 12, los más cercanos eran 3, Pedro, Jacobo y Juan. Solo 3 de los 12 eran su círculo más cercano, que formarían el núcleo de lo que iba a ser más adelante la iglesia primitiva. Así que los 12 iban a ser importantes, pero estos 3 iban a ser la clave. Qué interesante, ¿no? Como pensábamos que Jesucristo vino a multitudes, pero no fue así. Ahora vamos a seguir la formación del discipulado. Los 12 fueron discipulados de forma muy cercana, pero los 3 fueron formados en forma íntima, más que los otros. Y no dejó que la multitud los confundieran, ni tampoco que se desviaran de su objetivo, ni Jesucristo ni ellos, con lo que hacían o con lo que decían los demás, sobre todo los fariseos. Que tú estás mal, es que aquí tienes que cambiar, y que esto otro, que tú estás mal enfocado. Nada de eso convenció a Jesucristo. Luego de los 12 venían los grupos de los 70. En Lucas capítulo 10 vemos como ya son 70, los cercanos. Recuerden que no cualquiera es seguidor de Cristo. Muchos creen en Cristo, pero los cercanos son pocos. Luego los 120, que eran los que estaban específicamente en el aposento alto para la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Y luego los 3000. Mira, todo comienza con un pequeño grupo que después se explota así. Una explosión grandiosa. En Hechos capítulo 2, versículo 41, esto queda súper claro. Y después se saltan a 5000. ¿Se imaginan bautizar a 3000 personas y luego bautizar a 5000? Hechos 4:4. Eso es interesante como ocurrió. O sea, el discipulado de Cristo tenía una estrategia tan interesante, tan vivaz, tan eficaz, que la iglesia claramente la perdió en el tiempo. Y se transformó en una iglesia cerrada de 4 paredes que no salían a la afuera. Y estas semillas van a salir afuera de la iglesia, van a salir de las 4 paredes y van a llegar mucho más allá de las 4 paredes. Lo que quiere decir que de las grandes multitudes solo escogió a un grupo de 120 personas de distintos grados de cercanía. No buscó a la multitud, solo a unos pocos, y con eso cambiaría la historia de la humanidad, porque con Cristo hay un antes y un después de Cristo. Es así de importante lo que Jesucristo marcó eso. Los principios que utilizó, súper sencillo. Primero, se mantuvo enfocado en su ministerio. Ya, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que nosotros vamos a hacer, enfocarnos en nuestro ministerio. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a establecer el reino de los cielos en la tierra y por lo tanto vamos a hacer que esto crezca y el reino de los cielos va a conquistar las tinieblas y la iglesia.
escucha bien lo que voy a decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Muy importante, porque vamos a estar haciendo lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Jesucristo se mantuvo enfocado en su ministerio, con un objetivo y una meta súper clara. Todo lo hacía porque estaba orientado hacia su meta, que era redimir al mundo de sus pecados a través de su propio sacrificio. Y créanme que lo tuvo. Ahí cuando vemos el Getsemaní, esa es una experiencia real y absoluta donde él no quería hacer la voluntad de Dios, pero la hizo. También lo importante era formar parte de la gente que iba a seguir su legado. Por lo tanto, tenía que entrar en sus corazones, tenía que ser parte de sus vidas. Segundo, nunca se desvió de la meta por lo que otros hacían, decían o pensaban. Esto es muy importante, porque para muchos la opinión de las personas es importante. A mí lo que me importa es cuánto se agrada a Dios, no cuánto agrado a las personas, porque el agrado que le tengo o no a las personas no es relevante, o que me tienen ellos a mí. Yo tengo que agradar a Dios. Y agradar a Dios, ¿cómo lo hago? Amando a Dios y a mi prójimo, o sea, agradando a las personas. Pero no porque quiero que yo voy a decir lo que voy a decir para que ellos no se enojen. No. Yo voy a decir lo que tengo que decir para agradar a Dios y ojalá que ellos no se enojen y ojalá que tomen la verdad como tienen que tomarla y si no, lo siento por ellos, pero en definitiva la verdad no va a cambiar para que ellos no se enojen. Tengo que decirla. Y por esto seguía su meta y no debía escuchar nada. Escucha bien lo que te voy a decir. No escuchó nada que lo desviara del plan creado por el Padre para su vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que establezcas el reino de los cielos en la tierra. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesucristo dio? Ir y hacer discípulos, pero discípulos de Cristo. Y específicamente establecer el reino de los cielos, por eso que hizo la oración en Mateo capítulo 6. Seleccionó a esos discípulos con una mente clara y con una meta clara. Mente clara, meta clara. Mente porque tenía los pensamientos claros, lo que Dios quería que hiciera. Y en base a esa mente y pensamiento creó la meta y en base a esa meta escogió a las personas. Y claramente no escogió específicamente a los fariseos, pero incluso escogió a Judas, que era parte del plan. La selección de sus discípulos, ¿cómo lo hizo? Podemos ver hermosos ejemplos. Algunos les dijo, ¿saben lo que les dijo Jesucristo? Ven y sígueme. Y sería todo. Wow, yo me pregunto si ahora apareciera Cristo y le dijera a los cristianos, ven y sígueme, ¿cuántos lo seguirían? Yo creo que muy poquitos, ¿no? Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, y Juan capítulo 15, versículo 27, utilizó 3 pasos que se pueden copiar. Comenzó con una oración y luego a hacer la voluntad del Padre que escogió a las personas para estar con Cristo. Solamente hacía su voluntad. Eso es lo que Jesucristo haría, hacía la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30 y Mateo 12, 50 dejan claro este concepto. Y hay puntos, estos 3 puntos que vamos a ver, son los que él filtró. Lo seguían multitudes, pero él solo escogió a 120 en definitiva para poder recibir el Espíritu Santo. No los escogió a todos. No todos servían para ser sus discípulos, pero sí servían para ser la iglesia primitiva. O con lo que estoy diciendo, de esas multitudes estoy seguro que habían parte de los 3.000 y parte de los 5.000, de eso estoy seguro. Pero el punto es el siguiente, no eran parte de la estructura básica de lo que Jesucristo iba a hacer posteriormente con la iglesia primitiva. Iban a ser parte de los fieles que iban a hacer las obras del ministerio, pero no iban a hacer los... Así que hay que filtrar de las multitudes a los que realmente van a hacer la voluntad de Dios. Eliminó. Dentro de todo esto escogió a 12 y dentro de los 12 escogió a 3, el núcleo. Esto quiere decir que de los, por ejemplo, 5.000 que alimentó, él dijo, no, yo quiero unos poquitos. Con estos poquitos me voy a dedicar y con esto los voy a entrenar y ellos van a hacer un efecto multiplicativo. Yo voy a traer la redención y una vez que esté la redención, a través de la redención, con ellos va a ser el milagro. 3, los entrenó. Entonces, filtró, eliminó a todos los que no iban a ser los pilares y finalmente entrenó. 3 años y medio estuvo con ellos. Y es decir, enseñó todo lo que tenían que saber, no solo con teoría, sino que también con lo que hacían. Jesucristo enseñó
mucho en la práctica. Y las parábolas que la mayoría de la gente no entendía, a ellos sí se las hizo entender. Les reveló el misterio del reino. Lo vemos claramente en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Vemos claramente cómo él reveló todas las parábolas. Y recordemos que él habló todas las cosas en parábolas. Y en Juan 16, 25 dijo: hablaré todas las cosas en alegorías, pero vendrá el tiempo, o sea, en la segunda venida, cuando hablaré claramente del Padre. Esto quiere decir, ya no en parábolas. En la primera venida habla en parábolas, en la segunda habla en revelación. Jesús requirió compromiso de sus discípulos. Estos son los requisitos que Jesucristo no pedía tanto, quería compromiso. Y los que se comprometían con él lo seguían, y si no, no. Es así de simple. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y aquí tenemos el compromiso, por ejemplo, del joven rico. Cómo Jesucristo le ofreció ser discípulo. Habría sido parte del cambio en la historia, pero pasó a la historia por tomar la peor decisión. Porque en vez de seguir a Cristo y vender todo lo que tenía y seguir a Cristo, lo que hizo fue quedarse con sus riquezas y no siguió a Cristo. Habría sido parte de la historia. Y no lo fue. No lo fue porque siguió sus riquezas. Y ahí tenemos como las riquezas son efímeras y pasan en el tiempo y al final queda nada. Y lo que es peor, con esa decisión que él tomó, su nombre no quedó escrito en el libro de la vida. Así que se jugó la vida eterna. Ojalá que después se haya convertido entre los 3.000 y 5.000. Espero. Tengo la esperanza de eso, ¿no? Jesús enseñó a sus discípulos y les dio mensajes sobre los principios bíblicos. Aquí tenemos a Lucas capítulo 8, versículo 25, 24 y 25. Tenemos claramente cómo enseñó principios absolutamente claros. Jesucristo utilizó situaciones de la vida real para ilustrar sus principios. Un ejemplo de esto fue la tempestad, cuando iban de camino a Galilea, y era enseñarle a sus discípulos sobre la fe, que en realidad no tenían fe. Creían que tenían fe, pero no tenían fe. ¿Cuándo se ve la fe verdadera? En la tormenta. No se ve en la situación pacífica, se ve en la tormenta, y ahí sabemos en quién creemos. Si en el mal que nos quiere dañar o en Dios que nos quiere salvar. Ese es el punto de toda esa enseñanza. Jesucristo fue un ejemplo para sus discípulos. Él era perfecto. Y si yo tengo que parecerme a alguien, ¿por qué voy a elegir a un imperfecto, a un cantante que de su vida hace un desastre? ¿O por qué voy a elegir un político que lo único que hemos visto es corrupción? Prefiero elegir a alguien perfecto para dar esperanza a esta humanidad. Prefiero elegir a la perfección. Y eso es Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 15. Jesucristo delegó responsabilidades sobre sus discípulos. No le tuvo miedo a delegar responsabilidades. Delegó las responsabilidades sobre sus discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesucristo supervisó a sus discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Él comisionó a sus discípulos para reproducción espiritual. Hechos capítulo 17, versículo 6, y todo lo que es la gran comisión que está en Mateo, está en Marcos también. Podemos ver la gran comisión como Jesucristo envió, los hizo hacer discípulos. Increíble. Y eso es lo que Jesucristo hizo. En un pequeño ejemplo, quiero explicarle que en realidad esto es muy pequeñito en comparación a la vida y ministerio de Jesucristo. Así que vamos a orar y los voy a dejar para que ya estemos prontos a la cuarta lección. Dios les bendiga, les quiero mucho, Dios esté con ustedes. Gracias, Señor, te doy por este hermoso día que tú nos has dado de bendición y de esta clase, Señor, que tú nos has permitido sobre las semillas y lo que vamos a hacer para establecer tu reino en la tierra. Gracias por esto, bendigo y exalto tu nombre. Amén y amén.